Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de 1 metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Estamos en la sala del Consejo de Ministros. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para enfrentar la pandemia del COVID-19 y también agradeciéndole a todas las familias colombianas por llevar esta causa de protegernos para proteger a los demás en todas sus acciones diariamente. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra disciplina ciudadana, nuestra capacidad también de transmitir esa responsabilidad a todos nuestros seres queridos, de observar el distanciamiento físico, de usar el tapabocas, de lavarnos las manos y de tener ese espíritu de protegernos para proteger a los demás. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción con las cifras del COVID-19 hoy en Colombia. Hoy se adelantaron 28.434 pruebas, de las cuales se han registrado 7.945 casos positivos. Quiero ser muy claro, hay un 79.4% de los casos de hoy que están concentrados en 5 municipios del país, lo cual demuestra que se ha venido avanzando en la búsqueda activa en conglomerados. Hoy se han registrado 315 fallecimientos. Es un día donde registramos una cifra elevada y quiero expresarle a las familias que han perdido sus seres queridos nuestras condolencias, expresarles que estamos con ustedes, que los acompañamos en estos momentos de dolor. Importante destacar que de esas 315 fallecimientos, el 71.7% está concentrado en 5 municipios del país. Y quiero aprovechar para decirles esto. Cuando miramos las cifras de los fallecidos, del total de los fallecidos de hoy, de los 315, los mayores de 70 años son 176, que equivalen al 55.9%. Los mayores de 60 años, entre 60 y 69 fallecidos, son 60 casos, para un 19%. Eso quiere decir que los mayores de 60 años representan más del 70% de los fallecimientos el día de hoy. Yo quiero enviarles una vez más este mensaje. Sabemos que estamos viviendo semanas desafiantes en el comportamiento de la pandemia en distintos lugares del país. Sabemos que se han tomado medidas de precaución, medidas de aislamientos focalizados, pero la protección de los mayores de 70 años es crucial. Y yo me reafirmo en lo que he dicho tantas veces, un fallo absurdo, contrario a la evidencia, contrario a la estadística, busca que los mayores de 70 años tengan exactamente el mismo tiempo de esparcimiento a las personas que están entre 18 y 69 años. Y lo hacen con la idea de tratar en un equilibrio, cuando claramente lo que estamos viendo es que más del 50% de los fallecidos por COVID-19 en Colombia son personas mayores de 70 años. Hemos hecho la impugnación a través de la vía judicial, pero mi mensaje es claro y lo digo con sentido de afecto y sentido también de pedagogía frente a esta pandemia. Los mayores de 70 años que vayan a hacer uso de ese esparcimiento, háganlo lo más breve posible. Estamos hablando de 5 o 6 municipios que concentran en este momento la mayor tasa de contagio y también de letalidad. Proteger los mayores de 70 años en estos momentos
es fundamental para mantener tasas de letalidad bajas y al mismo tiempo evitar que haya una congestión en las unidades de cuidado intensivo, toda vez que los mayores de 70 años son más del 35% de las personas que están bajo cuidados intensivos. Pero además quiero también decir esto: cuando una persona mayor de 70 años le da COVID, la probabilidad de fallecer es superior al 30%. Y la probabilidad de que una persona mayor de 70 años pueda también sobrevivir después de un tratamiento ventilatorio en hospital es mucho más baja que la de cualquier otro segmento de la población. Por eso la protección de los mayores de 70 años es una prioridad, es una tarea fundamental. Mi invitación a todos los mayores de 70 años a hacer esa autoprotección y a que todas las personas en el círculo familiar también entendamos que el protocolo del distanciamiento, del uso del tapabocas, del lavado de manos, cuando vamos a interactuar con una persona mayor de 70 años dentro del hogar es esencial. Quiero también destacar lo siguiente: hoy se han registrado 6.338 recuperados. Hoy es día récord en recuperados en un día y llegamos a 107.951 recuperados, lo que quiere decir que los recuperados en este momento son el 47%. Nosotros tenemos en el país en este momento, de los casos positivos, después de haberse realizado en total 1.320.935 pruebas, de haber descartado 1.094.562, todos los casos positivos sumados desde el primer caso hasta hoy son 226.373, el de los cuales el 89% ha sido tratado en casa, el 5% en hospital y tenemos el 0.6% en unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, yo creo que el mensaje que tenemos en este momento también de recuperación es un salto significativo en nuestro país. Cuando vemos las cifras internacionales, vemos que el mundo registra hoy 15.321.211 casos activos son 5.451.693, recuperados son 8.721.542 y el mundo registra 626.190 fallecidos. Y quiero una vez más comentarles que hoy en el espacio de prevención y acción vamos a estar evaluando medidas que se han tomado en el sector de la salud. Nos va a acompañar el ministro Fernando Ruiz desde la ciudad de Neiva, donde estuvo ya haciendo seguimiento a cómo está el dispositivo de atención crítica. Él se encuentra con el gobernador Dusan, con el alcalde de la ciudad de Neiva, el doctor Gorky. Vamos a estar recibiendo también preguntas de los ciudadanos relacionadas con la atención en salud y vamos a estar resolviéndolas para que los ciudadanos puedan tener claridad sobre aspectos que son críticos en este momento. Quiero empezar por compartirles a ustedes una de las experiencias también interesantes, como el programa de apoyo al empleo formal PAEF está llegando también al sector de la salud. Está llegando para subsidiar el 40% del salario mínimo legal mensual, también está ayudando al pago de la prima de servicios del mes de junio y vemos cómo este importante instrumento de atención en el marco de la pandemia también representa un alivio para muchos proveedores de salud. Así que me gustaría que vieran el siguiente caso. Eugene es una clínica de reproducción humana especializada en atender problemas de reproducción de mujeres y hombres. Nosotros contamos con 18 empleados directos y tenemos 8 indirectos. Aprovechamos esta gran oportunidad que nos brindó el gobierno, en el cual lo que más nos interesa es proteger a nuestros empleados. Entonces, el PAEF ha sido de gran ayuda para nosotros, protegiendo principalmente los cargos de nuestros empleados. Fue muy fácil, hemos recibido puntualmente lo que se nos ofreció y eso es una garantía para seguir trabajando como lo estamos haciendo. Creo que fue una excelente iniciativa del gobierno y una gran ayuda para la empresa privada, como es el caso de Eugene, que es un programa de reproducción humana asistida.
no perder la esperanza que vamos a salir todos favorecidos. Desde Eugene, Centro de Reproducción Humana, les invitamos a que cumplan las normas que el Ministerio de Salud y el gobierno nos invitan a seguir. Vemos entonces cómo el PAEF llega también a la clínica de Eugene, y también es importante hablar de cómo se van preparando muchos espacios de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en términos de protocolos de seguridad, reforzarlos cada vez más, no solamente para proteger a los empleados, sino también para que la recuperación de vida productiva y de actividades se haga también en el sentido de proteger al usuario, al consumidor. Por eso, hoy lo que hemos querido también es ver cómo una de las cadenas más grandes del país de supermercados ha ido preparando sus protocolos para trabajadores y para clientes, y cómo también se hace una pedagogía constante para que el ciudadano sepa que dentro del espacio comercial cuál debe ser el comportamiento para evitar contagios. Vamos a ver en este momento cómo el Grupo Éxito ha adecuado todos los protocolos de bioseguridad. Veamos. Juntos somos responsables y juntos nos cuidamos. En el Grupo Éxito, en nuestros almacenes, hipermercados, supermercados, almacenes de proximidad, cuidamos a nuestros empleados con tapabocas, con guantes, con desinfección de los almacenes, con acrílicos que protegen las cajas, y cuidamos a nuestros clientes con distanciamiento adecuado en las cajas registradoras, con un aforo máximo de los almacenes para que se hagan las filas afuera y cuidemos las distancias entre uno y otro y tengamos un cupo máximo en los almacenes, con desinfección de los carritos del mercado, y adicionalmente con lavamanos al ingreso. Debemos lavarnos las manos frecuentemente, máximo cada 3 horas, ojalá cada hora, y si nuestros empleados están tranquilos y seguros. Y nuestros clientes también, guardando las distancias, teniendo orden adecuado, limpieza permanente y protocolos estrictos, todos vamos a estar saludables. Juntos nos cuidamos, juntos protegemos el país, construimos patria y saldremos adelante. Implementando correctamente los protocolos de bioseguridad, saldremos adelante. Mi responsabilidad es Colombia. La aplicación de protocolos en distintas actividades se desarrolla con los lineamientos del Ministerio de Salud como autoridad sanitaria. Se trabajan también con los gobernantes locales, se establecen con ellos mecanismos también de autorización gradual para el retorno de muchas actividades productivas, y así lo venimos haciendo prácticamente desde el 11 de abril, por ciclos. Y seguimos evaluando el comportamiento también de la pandemia en distintos lugares del país. Tenemos lugares de baja afectación, sin ninguna afectación, de afectación media y también de afectación alta. Pero eso no quiere decir que no estemos observando también el comportamiento de esa recuperación de vida productiva y cómo en los distintos sectores se van aplicando también los protocolos para identificar si hay conglomerados o si hay crecimiento en algunas de esas actividades. El ministro Fernando Ruiz, como les decía, está desde Neiva, está con el señor gobernador Dusan, con el alcalde, el doctor Gorky, de la ciudad de Neiva, y yo quiero empezar dándole la palabra al ministro Fernando Ruiz, que nos acompaña a la distancia, para hablarle a los colombianos de cómo ha sido el proceso de aprobación de los protocolos, pero también, ministro Fernando, que le hablemos a la ciudadanía de cuáles son esas actividades donde hay mayores riesgos y por lo tanto los protocolos han sido mucho más estrictos para minimizar los contagios, proteger a quien está prestando el servicio o el bien y a quien es el consumidor o el usuario de ese servicio. Mi saludo, señor ministro, mi saludo también al señor gobernador del Huila y al alcalde de la ciudad de Neiva. Lo escuchamos, ministro. Señor presidente. Ahí se, miremos a ver que hay una falla técnica, a ver si ya el sonido ha mejorado. Mientras corregimos esa falla técnica, también quiero darle la palabra a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, que está hoy con nosotros
y que tiene noticias muy importantes, que son acciones de Estado para proteger los sistemas de transporte masivo en el país. También vamos a hablar de cómo se desarrolló el primer piloto que hicimos de recuperación del transporte aéreo nacional en el trayecto de Bucaramanga-Cúcuta y también de medidas que se han tomado para retomar actividades en principales arterias de nuestro país. La escuchamos, ministro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos los colombianos que hoy nos acompañan. Nuestra solidaridad con todos ellos y sus familias, para aquellos quienes han sufrido unos decesos por virtud del COVID. Nuestra solidaridad con ellos. Lo primero, señor presidente, es contarle que como producto del trabajo mancomunado entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Findeter, hoy se lanza la línea de crédito Sistemas Integrados de Transporte Masivo. El objetivo de esta línea de crédito es aliviar el déficit financiero de los sistemas de transporte masivo generados por el COVID-19, tanto por la disminución de los pasajeros como por las restricciones debidas a los protocolos de bioseguridad. Esta línea de crédito es una línea de crédito directa, gira directamente Findeter a los entes territoriales, que son fundamentalmente las 7 ciudades de los sistemas de transporte masivo: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cartagena. La línea tiene un cupo total de 695.000 millones de pesos, con una tasa del IBR más 2,3% mes vencido. Es importante decir que la tasa es compensada, es subsidiada en su mayoría. Adicionalmente, es una línea que tiene un plazo de hasta 10 años, con un plazo de gracia de hasta 3 años, y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El Ministerio de Transporte emite el certificado de potencial beneficiario y es una muestra más del compromiso suyo y de este gobierno con la sostenibilidad del transporte en las ciudades, agradeciendo obviamente a los entes gestores de los sistemas de transporte masivo que se han comprometido no solo con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, sino con transportar a aquellas personas que se dedican a las actividades excepcionadas que se pueden desarrollar en virtud del decreto 990. Yo quisiera, ministra Ángela, también que le contáramos a la ciudadanía de los procesos también de solicitud de otros pilotos en transporte aéreo. ¿Cómo van? ¿Qué otras rutas están en este momento en evaluación y cómo esperamos dar los siguientes pasos? Presidente, lo primero es decir que se desarrolló el primer piloto el martes 21 de julio entre Cúcuta y Lebrija, que cubre Bucaramanga. Se están desarrollando 2 vuelos diarios. En ese primer día se transportaron 89 personas en 4 viajes, 2 de ida y 2 de venida. Aplicando todos los protocolos, una delegación que dirigió directamente el director del Aerocivil, no solamente se fue en el vuelo, sino que verificaron el cumplimiento de los protocolos por parte de las aerolíneas, de los operadores aeroportuarios, de los pasajeros, obviamente, y también de las autoridades locales. Ya se están tramitando solicitudes de muchas rutas, sobre todo entre Bucaramanga y Río Negro, entre Cúcuta y Río Negro. Hay una multiplicidad de solicitudes en este momento que se está tramitando en el Ministerio del Interior, precisamente al verificar que la actividad se pudo realizar con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que adoptó el Ministerio de Salud el pasado 27 de junio. Gracias, ministra. ¿Usted iba a decir algo más? Sí, fundamentalmente reiterar que hemos documentado todos esos pilotos, sobre todo de transporte aéreo, y en este momento también entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte se dieron las pautas para los pilotos de transporte intermunicipal. Muchas gracias. Y creo que ya retomamos señal también con la ciudad de Neiva. Ministro Fernando Ruiz, vuelvo con usted, con el gobernador y con el alcalde. Estábamos hablando del proceso de los protocolos y también las medidas para profesiones donde esos protocolos son más exigentes, y me parece que hay mensajes muy importantes para la ciudadanía, sobre todo en los próximos días y en los momentos desafiantes que tenemos en otras ciudades del país. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los colombianos. Aquí desde Neiva con el señor gobernador del Huila, el señor alcalde de la ciudad, y le cuento frente a su pregunta. Nosotros expedimos para la información de todos los colombianos 2 tipos de normas, lo que llamamos lineamientos y lo que llamamos protocolos. Los lineamientos están dirigidos fundamentalmente a tomar medidas de obligatorio cumplimiento que incluyen recomendaciones para la población en ciertos contextos específicos. Por ejemplo, salida de menores de edad, adultos mayores, recomendaciones para el cuidado
de propiedades horizontales o recomendaciones para la entrega de domicilios. Esos son los lineamientos. Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población y hacer viable la continuidad de sectores imprescindibles de la economía y permitir su reactivación. Entonces, estos protocolos, dependiendo de cada sector, detallan cuáles deben ser las medidas para evitar la infección en diferentes entornos, tales como al ingresar al trabajo, al limpiar las herramientas, interactuar con los compañeros, salir de localidades y entrar a un lugar en específico, y se elaboran según las necesidades específicas de cada actividad. Se ha priorizado la elaboración de protocolos para los sectores exceptuados de obligatorio cumplimiento. Y todos los protocolos, es muy importante que los colombianos lo sepamos, se construyen y se afinan con la participación de los interesados de cada sector, ya sean agremiaciones, asociaciones, federaciones, grupos de interés, para poder llevar a cabo esa aplicación de protocolos. Y aquí el llamado es a todos los empresarios y trabajadores a hacer el estricto seguimiento del protocolo, porque en la medida que los apliquemos, nos vamos a obtener unos mejores resultados en la contención de la epidemia. Usted preguntaba, señor presidente, también sobre cuáles son las ocupaciones que tienen más casos en Colombia. Acabamos de sacar una evaluación desde los datos del sistema de vigilancia que tenemos en el Ministerio de Salud, y tenemos como el ranking de aquellas actividades que tienen mayor número de casos hasta ahora de los que se han presentado en el país de COVID. Muy importante, los casos más, el primer lugar lo tienen todo lo que son amas de casa y quienes trabajan en actividades de limpieza. Esto porque tienen menor percepción de riesgo, muchas veces se relajan. Por esa razón, la semana pasada expedimos específicamente un protocolo para todas las actividades de aseo y limpieza para buscar proteger a las personas que tienen ese mayor riesgo. El segundo lugar son la población de estudiantes. Creemos que es mucho porque los jóvenes tienen menor tendencia a protegerse que otras poblaciones. Cesantes y trabajadores informales, tercer lugar. Cuarto, militares, especialmente porque muchas veces se encuentran en lugares, en batallones donde hay una posibilidad alta de contagio. Policía, practicantes y asistentes médicos, ya que reciben pacientes, pensionados por la mayor susceptibilidad, tienen cuadros más graves, vendedores de tienda por el alto nivel de contacto con otras personas, conductores de taxis por el alto nivel de contacto también con otras personas, y profesionales de la enfermería por la cercana atención a pacientes. Es muy importante que tengamos clara esa consideración de los riesgos que tenemos para poder tomar y tener en consideración, de acuerdo con nuestra ocupación o profesión, los riesgos que estamos abordando. ¿Cuáles son los espacios con mayor riesgo de propagación? Las cárceles, los batallones, las instituciones de salud, las empresas, las plazas de mercado, las estaciones y oficinas de policía, los centros de protección, los de resguardos indígenas y los albergues para migrantes. Esto es porque hay en mucho una cercanía, una agrupación natural, y la tendencia a estar en una mayor cercanía en este tipo de entidades. Por lo tanto, los protocolos que ya tenemos hacia este tipo de espacios son aquellos que debemos tener con mayor precisión y mayor seguimiento, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y yo también quisiera aprovechar que usted está con el señor gobernador, el doctor Dusan, y el doctor Gorky, el alcalde de Neiva, para hacerle a los dos la misma pregunta y que se la compartan a los colombianos. ¿Cómo ha ido avanzando el plan de expansión de capacidades en términos de atención de pacientes críticos y también el proceso de recuperación de la vida productiva con los protocolos de seguridad? Y también algo que quiero reconocer a los dos, la pedagogía que han hecho en el departamento, en la ciudad de Neiva, para que la ciudadanía se adhiera al uso del tapabocas, al lavado de manos, a los procesos de desinfección y también en las prácticas de distanciamiento, no solamente de carácter laboral, sino también en los espacios habilitados de comercio. Empiezo con usted, señor gobernador Dusan. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo. Muy complacidos de tener hoy aquí al señor ministro con todo el equipo del Ministerio de Salud.
Ha sido un día muy importante, muy interesante, donde hemos profundizado en todos los temas y hemos también tenido un gran aprendizaje. Señor presidente, nosotros iniciamos con una capacidad instalada de 140 camas UCI en el departamento de Huila. A hoy tenemos 182. Nos llegaron las primeras 20 de parte del ministerio y nosotros también hemos hecho un esfuerzo. Y esperamos el mes de agosto completar 395. Se está haciendo un esfuerzo grande desde el departamento y por supuesto el esfuerzo del gobierno nacional y estamos convencidos que con ese stock vamos a poder atender adecuadamente el mayor pico de la pandemia. Hemos hecho también un trabajo muy importante con todas las organizaciones, con los gremios, Cámara de Comercio, Academia, universidades, cooperativas, SENA, las entidades, los alcaldes, y hemos logrado conformar un plan de reactivación económica que empieza a aplicar durante el COVID, pero también es en el post-COVID. Y en eso tenemos un plan estructurado, creamos un fondo de reactivación económica por ordenanza que nutrimos con 5.000 millones inicialmente. Los municipios ya han empezado a aportar, ya llevamos 2.500 millones. Esperamos el respaldo del gobierno nacional para seguir multiplicando este recurso. Allí tenemos líneas de crédito usando las líneas del Banco Agrario de Colombia, de Bancoldes, para llegar a los microempresarios, a las personas informales, que en el caso de Neiva es muy alto. Presidente, usted recordará que Neiva hoy es la ciudad de mayor desempleo en Colombia. También para las pymes, una política de emprendimiento, economía naranja. Estamos desarrollando con el SENA un plan de empleo de emergencia. Tenemos esquemas de adaptación de modelos empresariales, todo el tema de la cultura del autocuidado, los protocolos, en eso hemos avanzado muchísimo, la transformación digital, todos los programas humanitarios del gobierno nacional complementados con programas a nivel departamental, el fortalecer la balanza comercial, incentivos territoriales. Es un plan muy completo, señor presidente, que esperamos que el gobierno nacional conozca a profundidad y que ojalá nos puedan acompañar de manera muy decidida. Reactivamos las obras públicas. El departamento venía ejecutando una buena cantidad de obras que estaban por ejecutarse, cerca de 300.000 millones de pesos, que ya se reactivaron todas. Recogimos la cosecha del primer semestre de café, que ese era un reto grande por la cantidad de personas que llegan de otros territorios a recoger la cosecha. Lo hicimos con gente nuestra, con campesinos huilenses, la mayoría del propio municipio, y eso movilizó cerca de 600, 700.000 millones de pesos para los municipios del norte. Nos aprestamos a recoger la cosecha del sur en un trabajo muy articulado con el Comité de Cafeteros, con los alcaldes y con todos los actores. También un trabajo con el Ministerio de Agricultura. Con regalías estamos desarrollando proyectos de reactivación económica agropecuaria COVID. Con cultura y turismo también hemos venido haciendo un trabajo importante. Nos pasó el San Pedro, que usted sabe, presidente, que es una época muy importante para el Huila. Lo hicimos virtual, pero logramos movilizar a todos, prácticamente, de los artistas, de los gestores culturales, de los creadores, para que tuvieran algún ingreso económico y que para ellos no pasara inadvertida esta fecha, para lo cual se preparan durante todo un año. Creo que hemos logrado un buen nivel de preparación, tanto en el tema de salud como en el tema de la reactivación económica, presidente. Gracias, gobernador Dusan. Yo creo que es un balance muy importante donde se nota no solamente una capacidad casi que en tiempo récord de duplicar la atención de pacientes críticos, sino también ese proceso gradual de recuperación de vida productiva. Quiero también hacer la misma pregunta al doctor Gorky, el alcalde de la ciudad de Neiva. Doctor Gorky, el proceso en la ciudad de atención de pacientes críticos y algo que también ha sido importante, los pilotos que se han venido haciendo en distintos sectores, donde usted ha tenido como premisa, sí, ir recuperando, pero al mismo tiempo avanzando en la identificación, en el rastreo y el aislamiento también de pacientes que marquen positivo en el esquema de prueba. Lo escuchamos, señor alcalde de la ciudad de Neiva. Señor presidente, saludarle muy especialmente al doctor Fernando Ruiz, también ministro de Salud, mi saludo especial al doctor Luis Enrique, a los demás integrantes del gabinete y a todos los colombianos mi saludo especial. Señor presidente, nosotros hemos trabajado de una u otra manera, no solamente en lo del COVID, para poder nosotros generar una calificación importante en la baja afectación que tenemos, fuimos calificados de las mejores ciudades, sino también nos ha tocado duro con el tema del desempleo.
Nosotros armamos 2 fases dentro del plan de acción que inicialmente fue escrito ante el Ministerio del Interior, y desde ahí, en esas 3 frentes que organizamos, fuimos rigurosos en la conformación y el seguimiento para la vigilancia de la salud pública innovadora. Quiere decir que en todos los conglomerados, en los cercos epidemiológicos, en los contactos estrechos y grupos en alto riesgo como los adultos mayores, inmigrantes y población recluida, nosotros vigilamos el cumplimiento del aislamiento, organizamos a estas personas. Eso nos llevó a acercar inclusive barrios enteros en la Comuna 10 como Las Camelias, en la Comuna 7 como el barrio Calisto, en corregimientos, y eso nos dio al traste con un muy buen manejo de este importante tema. El segundo frente fue el haber contratado 122 personas para un trabajo de campo, donde pudimos llegar a más de 27.800 búsquedas activas en toda la ciudad. Eso en los diferentes barrios y conocimientos, y de acuerdo al tamizaje realizado, solicitamos más de 580 tomas de muestras de posibles casos. Este trabajo preventivo de vigilancia epidemiológica también nos llevó a hacer controles en sectores de la economía que abrieron sus puertas, y a la vez nosotros hicimos un control de ingreso de vehículos a la ciudad. Y un último fue sumado, por supuesto, al trabajo de la toma de muestras, en el que se han practicado, de acuerdo al CIMuestras, cerca de 10.000 pruebas en la ciudad, y eso nos ha permitido contar hasta ahora con 294 casos positivos, 69% de ellos recuperados, como usted muestra también en sus cifras, 88 activos, y de esos 88 tenemos 85 en casa. Eso lo hemos podido equilibrar con el tema de la reactivación económica local, y por eso hemos hecho, y muy complacido con la visita del señor ministro, ojalá nos enviara más ministros así, para nosotros podernos reactivar económicamente con esos proyectos que hoy él se ha llevado, y él, de una u otra manera, bajo su venia, hemos podido generar unas condiciones para lo que viene en la salud en Neiva y el departamento. Muchísimas gracias, alcalde Gorky, gobernador. Vamos también a darle espacio a preguntas de la ciudadanía que nos han llegado hoy desde Neiva, desde el Huila. Preguntas que son muy importantes y que también le aclaran a la ciudadanía muchísimas dudas. Escuchemos la primera pregunta que nos ha llegado el día de hoy. Mi nombre es Valentina Mateus Mota. Quería preguntarle por qué no hacen una segunda prueba y en qué se basaron para esto. Bueno, esa es una pregunta bien importante porque la han venido trabajando con los expertos. Como todos ustedes lo han visto, hemos estado acompañados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y se ha llegado también a un punto de relativo consenso en los últimos días con los expertos y también por parte de los organismos multilaterales sobre salud. Y es, ¿qué pasa después del día 14 con aquellos pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas leves? Es decir, que llegaron, se fueron detectados como positivos o asintomáticos o con síntomas leves. Y si 14 días después esas personas ya no presentan cuadros como fiebre, sobre todo en los últimos 3 días, básicamente a partir de ahí lo que queda claro es que no hay que realizar una segunda prueba. El elemento central, ¿cuál es? Esas personas fueron identificadas como positivas, sin síntomas o con síntomas leves, se toma un periodo de 14 días y obviamente siempre se hace una observación de recomendar a la persona, si no ha tenido fiebre en los últimos 3 días después del día 14, esa persona puede entrar a ser considerada como recuperada. Así nos lo han expresado también expertos de la Organización Mundial de la Salud que nos han acompañado, y me gustaría de pronto, ministro Fernando, que desde Neiva, usted también si quisiera precisar algo al respecto sobre esta materia que ha venido haciendo pedagogía también el Ministerio de Salud. No es un tema caprichoso, no es un tema arbitrario, es un consenso médico importante y que también tiene un sentido, y es aprovechar las pruebas PCR en la búsqueda activa y no tener que hacer una utilización cuando ya el consenso médico es que después de 14 días en un asintomático, una persona con síntomas leves, se puede dar por recuperado. No sé si, ministro Fernando, usted quiere agregar algo más.
No, presidente, no mucho más, simplemente que es una medida que también busca generar ya con base en la evidencia la posibilidad de reintegrarse a la vida normal una vez la persona ha transcurrido un tiempo donde evidentemente desde el puro análisis clínico que puede hacer el médico, efectivamente no tiene la posibilidad, representa un riesgo ni para él ni para las demás personas. Veamos otra pregunta que nos ha llegado hoy desde la ciudad de Neiva. Mi nombre es Pedro Nelis Cano. Quisiera averiguar si dan incapacidad para el COVID o no dan incapacidad. Gracias, muy amable. Esa es una pregunta bien importante porque la hemos venido trabajando de tiempo atrás con el Ministerio de Salud. La respuesta es sí, con COVID debe darse la incapacidad. Hemos trabajado no solamente con el sistema de aseguramiento en salud, sino también con las administradoras de riesgos laborales, quienes también deben estar activas, y hemos sido también muy enfáticos en el tema que corresponde al régimen contributivo de salud. Y se han buscado también en lugares de Colombia donde se presenta la incapacidad para personas de mayor vulnerabilidad, mecanismos adicionales de atención y de protección, donde también hay un trabajo con los gobernantes locales. Y yo le voy a pedir también al ministro Fernando Ruiz desde Neiva si quiere agregar algo, pero también si el gobernador o el alcalde quieren hablar también de esa experiencia de cómo ha venido funcionando en la ciudad o en el departamento. Lo escuchamos, ministro. Sí, señor presidente, lo importante aquí es asegurar que la persona que tiene el diagnóstico pueda tener la posibilidad de mantenerse en casa por el tiempo estipulado de 14 días para su recuperación y para el contagio. En el régimen contributivo tiene la posibilidad de una incapacidad. En el régimen subsidiado, lo que está trabajando es la opción de poder tener una estipendio que pueda permitirle, bajo ese apoyo económico a él y a la familia, para también restringir el contagio, tener la posibilidad dentro del programa PRAS de poder quedarse en su casa y recibir un valor monetario que le pueda ayudar a mantenerse durante las 2 semanas que dure su proceso de aislamiento preventivo. Muchas gracias, ministro. Otra pregunta que nos ha llegado hoy desde Neiva. Mi nombre es Pilar Zuleta. Quería consultarle, en caso de tener una enfermedad base, ¿cuál sería el procedimiento para poder realizar los exámenes con todo este tema del COVID-19? Esta es una pregunta muy importante en términos de salud pública, porque obviamente estamos enfrentando una pandemia, pero también debemos ser muy cautelosos y mantener un servicio para los pacientes que tienen patologías que requieren atención regular. Entonces la pregunta es, sí, si una persona tiene una enfermedad de base, debe también comunicarse con su EPS. Ahora bien, se han habilitado también servicios de atención virtual, con la profundización de la telemedicina, con las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud, pero también para enfermedades de base se han facilitado herramientas de atención domiciliaria y particularmente hacer también un mensaje claro. Madres gestantes que tengan enfermedades de base, importante acompañar, y también mayores de 70 años que tengan enfermedades de base, también estar en ese contacto para garantizar la atención. Creo que se han profundizado servicios desde la virtualidad y también en la atención domiciliaria. Claramente no estamos hablando de un servicio que sea perfecto, todavía nos falta mejorar muchísimo, pero creo que ha habido una rápida adaptación. Y de pronto también le diría al ministro Fernando Ruiz, que nos acompaña desde Neiva, si quisiera precisar también cómo avanza la resolución que fue dictada en el marco de esta pandemia para la profundización de la telemedicina y cómo eso también ha beneficiado a muchos pacientes que tienen enfermedades de base y que deben contar con un chequeo con periodicidad. Ministro. Sí, señor presidente, lo que usted dice, hemos aumentado prácticamente en los 3 últimos meses 10 veces la capacidad de atención en telemedicina. Eso no lo hemos logrado en los pasados 10 años. Se logró gracias al esfuerzo que está haciendo desde las EPS, desde desde el gobierno nacional, desde los territorios, para poder incrementar esa capacidad. Todavía habrá elementos en los cuales la cobertura no es suficiente, territorios donde es necesario mantener todavía alguna consulta personal, pero el llamado es, en caso de tener una enfermedad crónica, los controles de esa enfermedad no se deben posponer. Si se logra por telemedicina, por atención domiciliaria, excelente. Si no, es necesario e importante ir al hospital a controlar esa enfermedad crónica. Si hay un evento
que sintamos que requirió una atención de urgencia, hay que ir al servicio de urgencias. La mayor parte de los hospitales que tienen unos protocolos específicos para atender pacientes que vienen por urgencias que no son COVID, para reducir toda la probable afectación y contagio. Pero no podemos no dejar de ir al hospital o a la institución de servicios de salud simplemente por temor. Hay que tomarlo cuando hay necesidad de tener una enfermedad crónica que es necesario controlar. Gracias, ministro Fernando. Y también tenemos otra pregunta que nos llega hoy desde la ciudad de Neiva. Mi nombre es Alexander Martínez, estoy en la ciudad de Neiva. Mi pregunta es, ¿cuánto deben demorar aproximadamente las pruebas del COVID? Pienso yo que normalmente duran 24 horas, lo más rápido que se puede hacer. Alexander, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que esa es una pregunta muy importante y tiene que ver con la calidad de este servicio. Déjenme empezar por darle un poquito también de contexto a la respuesta. Nosotros empezamos el mes de marzo a enfrentar esta pandemia con una situación compleja a nivel internacional. Si bien nosotros éramos uno de los primeros países o fuimos el primer país de América Latina en poder hacer pruebas para la detección del COVID-19, nos encontramos con un mercado mundial de muchísima escasez. Había escasez de reactivos, escasez de hisopos, necesitábamos acceder también a tecnología robótica para aumentar el procesamiento. Teníamos una red de laboratorios en el país que venía creciendo, pero no había llegado al óptimo. Hoy, 4 meses después, importante decirlo, nosotros nos hemos convertido en el segundo país de América Latina que más pruebas PCR de manera agregada ha realizado, tal vez después de Chile, y seguimos creciendo. Cuando nosotros miramos el número de pruebas por millón de habitantes, hemos estado entre el 4º y el 3er lugar. Obviamente nos superan países como Uruguay o Panamá, que tienen mucho menos población, son países de menos de 6 millones de habitantes, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo de expansión tremendo, que también se ve reflejado en la expansión de las redes de laboratorios. ¿Por qué hago toda esta antesala a la respuesta? Porque todo esto nos ayuda a aumentar la velocidad y también la atención del ciudadano. En los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud, lo ideal, que ha sido el parangón, el paradigma con el cual queremos trabajar, hemos hablado de 48 horas, pero sabemos que en muchos lugares hemos tenido dificultades logísticas, muchas que inclusive han generado alguna inconformidad a la ciudadanía, pero estamos aumentando en esa velocidad y yo quiero reconocer también el esfuerzo que se ha hecho desde los entes territoriales. Lo escuchábamos ahora también por parte del gobernador del Huila, el alcalde de Neiva, cómo han adquirido también los reactivos, fortalecido la red de laboratorios y el procesamiento. Pero también me gustaría, ministro Fernando Ruiz, que desde el punto de vista del Ministerio de Salud le contestáramos a Alexander cómo ha sido esa evolución, cuál es el óptimo y a dónde queremos llegar también en las próximas semanas. Presidente, yo creo que ha sido una evolución muy importante pasar de un laboratorio a 97 laboratorios con capacidad de hacer PCR. El reto tiene 2 fases de aquí en adelante, un reto que es incrementar la capacidad de producción de esos laboratorios a través de un proceso de mayor automatización, tema con el cual estamos trabajando con el FOME para poder incluir mayor capacidad de robotización y de manejo automatizado de muestras, y eso nos va a generar una mayor capacidad de respuesta. Todo debido a que estamos teniendo una gran demanda de pruebas y eso obviamente nos genera una mayor presión sobre la red de laboratorios que hoy en día tenemos. Pero, presidente, además le tenemos a los colombianos una buena noticia. Ayer el Instituto Nacional de Salud culminó el proceso de validación de 2 pruebas que llamamos pruebas de antígeno. Es un tipo de prueba rápida que se debe hacer de todas maneras en laboratorio, que también se toma igualmente por hisopado nasofaringio, pero dentro de esa validación que hizo el instituto, que estuvo trabajando prácticamente un mes, se logró verificar que estas pruebas tienen una especificidad prácticamente idéntica a la del PCR, con unas diferencias simplemente de 1 día o 2 días en la respuesta positiva de la positividad. De manera que ya podemos contar con este instrumento, una prueba que se hace ya no en términos de días, sino en términos de horas, para poder hacer diagnóstico mucho más rápido y específicamente en entornos, digamos, ambulatorios, donde vamos a poder tener una respuesta mayor. En este momento le estamos haciendo una invitación a los territorios y a
las EPS a avanzar en la utilización de estas pruebas de antígenos que son de última tecnología para poder efectivamente tener y expandir la capacidad de pruebas, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también nos acompaña hoy una persona muy especial, la doctora María Claudia Borda, quien es miembro de la Junta de la Sociedad de Medicina para el Trabajo en el Trabajo. Yo quiero agradecerle a la doctora Borda que nos acompañe. Y doctora Borda, preguntas que nos han llegado a la ciudadanía. Usted conoce muy bien cómo se adaptan los espacios laborales a la aplicación de protocolos, de bioprotocolos en distintas circunstancias. Ahora con el COVID-19 el reto ha sido mayor, pero me gustaría de pronto que usted le hable de manera muy concreta a esa persona que está en los servicios públicos, en los servicios de transporte, que están también en servicios de abastecimiento, a las personas que están en espacios de oficina, que cumplen labores administrativas, esas recomendaciones que ustedes desde la sociedad han venido haciendo y cómo a partir de ellas también se recupera vida productiva, que por supuesto, como ustedes tanto lo han dicho, eso también influye muchísimo en la salud, en el trabajo. No es que sea solamente todo trabajo implique una condición favorable en términos de salud, pero ustedes han hecho pronunciamientos muy importantes de cómo la recuperación de vida productiva en momentos de incertidumbre, como es una pandemia, también contribuye de manera eficaz a la salud mental de los trabajadores. Yo quisiera agradecerle que nos acompañe hoy en Prevención y Acción y la escuchamos, doctora Borda. Muchísimas gracias, señor presidente, por la invitación a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Como sociedad definitivamente tenemos el desafío de apoyar una reapertura económica protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores. Bien sabemos por los entes internacionales que de acuerdo al trabajo las personas están expuestas en 4 niveles de riesgo. Tenemos trabajadores de riesgo muy alto, de riesgo medio y de riesgo bajo. De riesgo muy alto tenemos a personal de la salud o personal que trabaja en morgues que pueda estar expuesta a aerosoles o a gotas que definitivamente provengan de pacientes conocidos o sospechosos por COVID-19. En el riesgo alto tenemos a todo el personal de salud que hace atención a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, pero que no necesariamente se exponen a procedimientos. Y en el riesgo medio, y aquí quiero hacer un énfasis importante, está nuestra mayor población trabajadora en Colombia. En este riesgo medio encontramos a toda la población que tiene contacto con público y que esto es necesario y que está a una distancia menor a 2 metros. Acá tenemos profesores, fuerza pública, personal de la construcción, tenemos a la mayor parte de nuestros trabajadores. Y es por eso que, recapitulando las cifras del ministro de Salud que nos habló ahorita, por eso acá tenemos la mayor tasa de contagio. ¿Qué pasa con las personas que tienen riesgo medio? Que la percepción de peligro puede ser menor, entonces relajan mucho las medidas de protección. ¿Cuál es el llamado principal para nuestra población trabajadora? El riesgo está y la única forma que tenemos para mitigar el riesgo de infección y para mitigar el daño de esta pandemia es el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Si no se cumplen esas 3 cosas a nivel de nuestros trabajos y a nivel de nuestra vida social, no vamos a poder contener la infección. Lo que vemos es que como la percepción de riesgo es menor, entonces relajamos las medidas, por ejemplo, en la hora del almuerzo, a la hora de tomar el café, nos bajamos el tapabocas, porque tenemos la percepción de que todos nos estamos cuidando de alguna u otra manera y que podemos relajarnos. El llamado que hacemos de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo es que todos nos pongamos la camiseta de la protección y de la prevención y tengamos siempre presente que la única forma de contener esta epidemia a nivel trabajo, a nivel social y a nivel comunitario es con el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Muchas gracias, doctora Borda. Y además aprovecho esa respuesta que usted nos ha dado, que es tan ilustrativa, para que también los colombianos que están en sus casas puedan ver este video de protocolos que son aplicables también a servicios de atención, de limpieza, pero también a las responsabilidades domésticas que todos debemos asumir. Yo quiero decirle, doctora Borda, gracias una vez más y déjeme, le hago una pregunta muy puntual para una respuesta corta.
esa adherencia a los protocolos y mantener la disciplina del tiempo, convertirla en un hábito, ¿qué recomendación le da usted a los colombianos para que justamente con el pasar del tiempo no nos relajemos, sobre todo cuando esta enfermedad va a estar por lo menos un año más mientras se desarrolle una vacuna? Yo creo que la principal recomendación es el autocuidado, es la autorresponsabilidad. Yo me responsabilizo de mi comportamiento. Yo debo ser ejemplo para mi comunidad, para mi familia, para mis compañeros de trabajo, en un comportamiento seguro en el trabajo, en la familia, etcétera. Yo me comprometo como colombiana, como trabajadora, como médica, etcétera, de usar el tapabocas, de yo lavarme las manos y mantener el distanciamiento social. Si todos adoptamos esa conducta segura por convicción propia y por ejemplo, creo que juntos podemos librar esta batalla. Muchísimas gracias, doctora Borda, y la seguiremos invitando a Prevención y Acción. Gracias por esas palabras puntuales y pedagógicas para los colombianos. Y me gustaría que viéramos estos protocolos para aseo, también para los pilotos de restaurantes y el hogar. Las actividades de servicio de limpieza y aseo doméstico ya cuentan con protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1159 de 2020. Se establece en primera medida que previo a iniciar labores, el empleador deberá identificar si el trabajador presenta enfermedades preexistentes que sean de riesgo frente al COVID-19, tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC, entre otras, o si es una mujer gestante o persona mayor de 70 años. Los elementos de protección personal deberán ser suministrados por parte del empleador. En otras medidas, se invita al retiro de zapatos antes de entrar a la vivienda, desinfectar los elementos, mantener el lugar ventilado, no permitir la entrada de trabajadores si presenta fiebre superior a 38 grados, hacer la toma de la temperatura y ubicar contenedores para la separación de residuos. Además, el trabajador debe cambiarse la ropa al llegar al lugar de trabajo, como también al terminar labores. Usar guantes en actividades que lo requieran, desechar los elementos de protección personal de un solo uso al terminar las actividades, así como el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y estar atentos a los síntomas. Importante siempre recordar estos protocolos también, dado que se nos está acabando el tiempo en el espacio de Prevención y Acción. Algunos mensajes también que quiero compartirles a ustedes. Hoy también pudimos materializar y sancionar leyes importantes para los colombianos que fueron aprobados por el Congreso de la República enfrentando también esta pandemia. Hoy, por ejemplo, sancionamos la ley que le da vida a las escuelas de padres, donde hay herramientas pedagógicas que acompañan esa labor y vínculo estratégico de familia y sistema educativo para llegarle a los niños de Colombia con elementos pedagógicos de calidad, pero también el componente afectivo que es tan importante. Hoy también sancionamos la ley que es muy importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que es la ley de pagos justos, de pagos a tiempo, un esfuerzo de múltiples bancadas en el Congreso para materializar también un anhelo que está plasmado en el plan de desarrollo, y creo que ha sido un trabajo en equipo de todas las bancadas de Congreso, lo que nos permite ver que en los temas que nos unen, como es el caso del desarrollo empresarial y el emprendimiento, Colombia marcha con una herramienta novedosa. Y hoy también le dimos vida a la ley Jacobo, una ley muy importante que permite democratizar y facilitar el acceso a tratamientos y análisis oncopediátricos para muchos niños de Colombia que han sido agredidos por el cáncer. Yo creo que hoy le dimos también en un esfuerzo de Congreso, de Poder Ejecutivo, un impulso a una herramienta que va a permitir proteger a muchos niños que son agredidos por el cáncer en nuestro país. Y antes de terminar nuestro espacio de Prevención y Acción, ministra Ángela, pregunta para que nos la responda de manera corta y al grano. Muchas personas preguntaron hoy cómo van los créditos de Bancoldex para los pequeños transportadores y medianos transportadores en el país. Va muy bien, señor presidente, ya se han desembolsado alrededor de 65.000 millones de pesos, hay 15.000 millones reservados y quedan por asignar 15.000 millones de pesos. Esto se ha logrado en menos de un mes y obviamente la noticia de eso, más los lineamientos para los pilotos de transporte intermunicipal en varios departamentos que ya se están solicitando, son una muy buena noticia para el sector del transporte terrestre, porque se va a ir reactivando de una manera gradual y paulatina. Muchísimas gracias, ministra, y nos despedimos del espacio de Prevención y Acción con este mensaje de autocuidado.
Hay que actuar siempre con responsabilidad. Si nos relajamos, ponemos en riesgo a los demás. Nadie baja la guardia, Colombia sigue adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Cuando un familiar muere, generalmente tenemos la oportunidad de despedirlo. El enemigo del coronavirus no nos permite eso. Ni siquiera podemos ver a nuestros familiares, ni darles un último abrazo en su lecho. Muchas veces el coronavirus llega a amigos, familiares o incluso a las personas más cercanas por no respetar las normas o no tener prácticas de autocuidado. Debemos actuar con conciencia. Nosotros no podemos ver al virus, pero él sí está esperando un descuido nuestro que puede ser fatal. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.